El asfalto frío y la atmósfera desprovista de la efervescencia habitual de un gran premio en el circuito de Zandvoort fueron testigos silenciosos de un acontecimiento que sacudió los cimientos de la escudería Alpine y dejó a una figura tan experimentada como Flavio Briatore con un asombro palpable. En un test privado que se antojaba como una mera sesión de trabajo técnico, el joven piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una actuación que nadie anticipó, superando los registros del propio Pierre Gasly en idénticas condiciones. Un dato escalofriante que comenzó a propagarse por los entresijos de la Fórmula 1 como la pólvora, anunciando un potencial cambio de paradigma dentro del equipo francés. La llegada de Colapinto al box de Alpine aquel día transcurrió con la profesionalidad y la discreción que lo caracterizan. Sin estridencias ni grandes gestos, el argentino se enfocó en la tarea que tenía por delante, mientras los técnicos ajustaban los últimos detalles del monoplaza. Si bien su solidez en entrenamientos previos había generado comentarios positivos, nadie presagiaba la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Desde su primera salida a pista, su ritmo fue constante, preciso y metódico. Sin embargo, la verdadera sorpresa comenzó a desvelarse cuando los ingenieros cotejaron los datos en el sistema de Alpine. Los primeros sectores con tiempos mejorados encendieron las alarmas, pero fue durante las tandas largas, al comparar los registros de degradación de neumáticos, paso por curva y velocidad en curvas medias, donde se produjo lo impensable. Franco Colapinto había superado los datos que Pierre Gasly había marcado en ese mismo trazado con el mismo monoplaza apenas unas semanas antes. La incredulidad inicial entre los técnicos dio paso a un silencio cargado de significado. Descartadas las variables climáticas y de carga aerodinámica, los números eran irrefutables, y todos en el box comprendían su trascendencia. Flavio Briatore, hasta ese momento un observador distante con los brazos cruzados, se acercó sigilosamente al monitor principal. Sin mediar palabra, solicitó la comparativa detallada, y al confirmarse la veracidad de los datos, su expresión facial cambió por completo. No era la satisfacción de una predicción acertada, sino el asombro de quien esperaba mucho y recibía aún más. Su mirada hacia Colapinto, aunque desde la distancia, transmitía un respeto profundo, el tipo de respeto que solo se gana sorprendiendo a quienes creen haberlo visto todo en el implacable mundo de la Fórmula 1. Si este bombazo te dejó sin aliento, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle del futuro de Colapinto en Alpine. Y déjanos tu like para apoyar al talento argentino que está revolucionando la F1. El dato que realmente impactó a los presentes no fue la vuelta rápida aislada, sino la consistencia demostrada por Colapinto. En una tanda media con neumáticos usados y un nivel de combustible similar, el argentino giró con una estabilidad superior al ritmo de carrera de Gasly. En términos técnicos, esto era una revelación brutal, indicando no solo velocidad punta, sino también inteligencia en la gestión del coche, sensibilidad al pilotaje y una comprensión intuitiva de la dinámica del monoplaza, elementos que no se aprenden en simuladores ni se fabrican artificialmente. Simplemente, se poseen o no. Las miradas cruzadas entre los ingenieros reflejaban una pregunta tácita que flotaba en el ambiente. ¿Y si este joven piloto ya está al nivel de los titulares? Aunque la política del equipo establecía un programa inicial de 5 carreras para Colapinto, los datos de aquel test habían dinamitado esa lógica. En la Fórmula 1, cuando los números superan la narrativa preestablecida, la narrativa inevitablemente debe cambiar. Ajeno al torbellino técnico que había desatado, Colapinto continuaba su rutina con la profesionalidad que lo caracteriza, analizando los reportes y sugiriendo ajustes con una seguridad que ya no sorprendía a quienes trabajaban con él. No buscaba impresionar, pero lo hacía. No intentaba ganarse nada, pero se le estaba ganando todo con su enfoque quirúrgico y su dedicación implacable. Aquel día en Zandvoort, Franco Colapinto no hizo historia, pero lanzó una advertencia silenciosa. El nombre de Gasly comenzó a circular en susurros, no en tono crítico, sino como punto de referencia para calibrar la magnitud de la hazaña de Colapinto. Que un piloto recién ascendido lograra igualar o superar ciertos registros del piloto principal del equipo era mucho más que una simple señal. Era una alarma que subrayaba el potencial deslumbrante del argentino en un deporte donde cada milésima de segundo puede definir una temporada entera. Aquel día, Franco había robado varias décimas sin que nadie se lo pidiera. Al finalizar la jornada, Briatore no convocó reuniones ni emitió declaraciones, pero su silencio tenía un peso significativo para quienes conocían su modus operandi. Sabían que cuando el italiano optaba por el mutismo, era porque estaba planeando algo importante. Aquel test no había sido una simple evaluación, había marcado un punto de inflexión. Si bien oficialmente Colapinto tenía 5 carreras para demostrar su valía, quienes habían examinado los datos estaban convencidos de que ese plazo se quedaría corto, muy corto. Los motores se apagaron en Zandvoort, pero el eco de los números seguía resonando en cada sala técnica, con un piloto que no buscaba aplausos, pero había dejado a todos sin palabras, y con un equipo que, aunque aún no lo admitiera públicamente, sabía que algo fundamental había cambiado.
Franco Colapinto había dejado de ser una promesa para transformarse en un problema para quienes no estaban preparados para aceptarlo como una realidad inminente. El día después del trascendental test en Zandvoort amaneció en las dependencias de Alpine con una atmósfera cargada de una tensión palpable, aunque silenciosa. Mientras algunos miembros del equipo regresaban a la base, otros permanecían reunidos en una oficina técnica desprovista de ventanas, inmersos en un debate que, aunque informal y sin actas oficiales, poseía un peso trascendental para el futuro inmediato de la escudería. Sobre la mesa, los datos crudos del test, las comparativas exhaustivas y las simulaciones revelaban una verdad ineludible. El nombre de Franco Colapinto destacaba en las columnas clave de rendimiento. La voz de uno de los jefes de rendimiento rompió el silencio con una afirmación contundente: esto es mejor de lo que esperábamos. No se trata solo de talento natural. Este chico entiende el coche mejor que muchos con 2 años de experiencia. La frase reverberó en el ambiente, incómoda pero cargada de significado, dejando flotando una pregunta implícita. Si Colapinto ya demostraba este nivel, ¿cómo justificar una evaluación superficial de solo 5 carreras como si fuera un mero aprendiz? La pregunta, aunque no formulada explícitamente, pesaba en el aire. Los primeros rumores comenzaron a filtrarse, llegando a oídos de contactos técnicos en otros equipos. ¿Viste lo de Colapinto? Dicen que superó a Gasly en simulación de ritmo. No es humo, son datos reales. Nadie confirmaba oficialmente, pero la noticia corría como la pólvora en el paddock. Un piloto que superaba al titular de su equipo en un test interno no pasaba desapercibido para nadie. Mientras tanto, en las oficinas administrativas de Alpine, el departamento comercial comenzaba a recibir llamadas de patrocinadores, algunos buscando confirmar la veracidad de los rumores que circulaban en los foros especializados, otros, más audaces, preguntando sobre la seguridad del asiento de Colapinto más allá de las 5 carreras iniciales. La respuesta oficial era evasiva, pero la inquietud en el mundo de los negocios era palpable. Los números mandaban, y los números de Colapinto en Zandvoort eran imposibles de ignorar. Briatore, fiel a su estilo, se mantenía al margen de estos intercambios, operando desde una esfera más elevada y silenciosa. Sin declaraciones públicas, sostenía reuniones privadas con el área técnica, el departamento de estrategia y la dirección ejecutiva, repitiendo un mensaje claro y directo: los datos no mienten. El chico está listo. Limitarlo a 5 carreras sería un error nuestro. Sus palabras no sonaban como una sugerencia, sino como una directriz encubierta. En el paddock, el murmullo crecía. Medios especializados en análisis técnico comenzaban a publicar informes no oficiales sobre el test, con gráficas filtradas y comparativas de desgaste de neumáticos, insinuando un rendimiento inesperado por parte de Colapinto. Nadie se atrevía a afirmarlo categóricamente, pero el mensaje subyacente era claro. El argentino no estaba en fase de prueba, sino en fase de confirmación, alterando la narrativa que Alpine intentaba sostener. Dentro del propio equipo, los mecánicos compartían sus impresiones, no desde la frialdad de los datos, sino desde la calidez de la interacción humana. Hace tiempo que no veo a alguien llegar al box con tanto respeto y tan poco ego, comentaba uno. Y cuando ves que además rinde así, los gestos cambian. Ayer algunos eran indiferentes, hoy le ofrecen café, lo esperan para almorzar, le preguntan detalles del coche, lo tratan como a un piloto titular, y eso dice mucho. Si la noticia de la superación de Gasly por Colapinto te dejó sin palabras, prepárate para el siguiente capítulo de esta emocionante historia. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle y déjanos tu like para apoyar el talento argentino en la Fórmula 1. Colapinto, ajeno al revuelo que su actuación había generado, continuaba con su rutina habitual: revisión de datos, conversaciones técnicas con los ingenieros y entrenamiento físico. No se dejaba arrastrar por el murmullo, pero en su interior era consciente del cambio de estatus que había provocado su rendimiento en Zandvoort, no por arrogancia, sino por la contundente evidencia de los números. En este deporte, las palabras sobran cuando los hechos hablan tan elocuentemente en la pista. El único que aún no se había manifestado públicamente era Pierre Gasly. No se esperaba que lo hiciera, pero su entorno cercano aseguraba que estaba al tanto de los resultados del test y que, si bien no había conflicto declarado, tampoco existía indiferencia. Ningún piloto de Fórmula 1 podía ignorar el hecho de ser superado en una simulación real por un joven recién llegado. La competencia, aunque a menudo silenciosa, nunca dormía. Así transcurría el día posterior al test, con un piloto que actuaba como si nada hubiera pasado, con un equipo que ya no podía ocultar lo que había presenciado y con una certeza creciente en el ambiente. Lo de Colapinto ya no era una sorpresa, sino una señal inequívoca. Y quienes se negaran a verlo ahora tendrían que enfrentarlo más adelante. En menos de 24 horas, lo que había comenzado como un dato filtrado se transformaba en un hecho aceptado dentro del paddock. Franco Colapinto había superado a Pierre Gasly en el test privado de Zandvoort. Ya no era especulación,
sino una certeza incómoda que alteraba el equilibrio dentro de Alpine. Los medios especializados comenzaban a hacerse eco con mayor valentía, hablando de shock técnico, rendimiento inesperado y desafío interno en Alpine, planteando la pregunta que muchos evitaban. ¿Estaba en riesgo el asiento de Gasly? No necesariamente por una pérdida inmediata, sino por la emergencia de un piloto capaz de exigirle un rendimiento real. En paralelo, expilotos y analistas comentaban el tema en los micrófonos, señalando la necesidad de que Alpine replanteara su estrategia ante la evidencia del talento de Colapinto. Dentro de Alpine, la dirección deportiva mantenía un silencio oficial, pero ya no negaba la evidencia. Las preguntas sobre el test se intensificaban, y la ambigüedad dejaba de ser un escudo efectivo ante la contundencia de los números. Gasly, por su parte, guardaba silencio, pero su entorno comenzaba a cerrar filas, revelando una tensión subyacente. Del lado de Colapinto, la estrategia se mantenía inalterable, evitando cualquier gesto triunfalista y priorizando la concentración del piloto. Sin embargo, incluso su equipo era consciente de que algo había cambiado. Ya no se trataba de defender una promesa, sino de gestionar el impacto de un rendimiento innegable. Las redes sociales explotaban con el fenómeno Colapinto, generando un fervor global. Briatore, aunque aún sin declaraciones públicas, había dado señales internas claras. No había que frenar el impulso del joven argentino, un talento inesperado que podía revitalizar a un equipo aletargado. Alpine se encontraba ahora en una encrucijada, debiendo elegir entre aferrarse a sus planes iniciales o reestructurar su visión en función de la realidad impuesta por el rendimiento de Colapinto. Mientras el equipo deliberaba, la Fórmula 1 no esperaba, y otros equipos, analistas y patrocinadores ya estaban observando atentamente el desarrollo de esta historia. Así concluía este nuevo capítulo, con un dato que trascendía su mera condición numérica, con un piloto que, sin alzar la voz, había hecho temblar los cimientos de Alpine con sus vueltas, y con una certeza creciente, Franco Colapinto no solo había llegado, ya estaba empezando a incomodar a quienes no lo vieron venir.